Asesina. Es decir, ya hemos vuelto a la famosa etapa de la gente del PP, foto de las Azores, eran asesinos. Ya hemos vuelto, ya hemos vuelto. Yo les pregunto a todos ustedes, los que hayan pasado por Madrid, los que sean de Madrid, ¿se han dado una vuelta por Madrid? ¿Han visto a gente a la que estén sacando, expulsada de los centros médicos? ¿Ha visto a gente morir en la calle? No, ¿verdad? Vale. Yo no pensaba referirme hoy a este tema, básicamente porque no pienso dar minutos a unos sindicatos que se han dedicado a utilizar la sanidad para fines suyos, fines de petición de subida salarial. Bueno, eso entraría dentro de sus reclamaciones propiamente laborales y salariales. Me parecería absolutamente indignante que se utilice la sanidad para eso. Pero es que en este caso se supera esa historia y se va directamente a una utilización política. Están en manos de Mónica García y están en manos del Partido Socialista y han decidido que quieren hacer campaña y por eso me voy a referir a ello. Luego en el programa no vamos a volver a tratarlos porque no les pienso dar más minutos a esta gente, ¿vale? Pero simplemente una cuestión. Madrid es una comunidad autónoma que tiene en estos momentos una lista de espera para ser operado de 73 días, frente a una media de 123 de España. 73 frente a 123. Madrid es una comunidad que ha contratado 4.000 personas adicionales desde que comenzó todo el tema de COVID y los mantiene. Es decir, Madrid en estos momentos tiene 4.000 personal, sanitario, médicos, etcétera, más de los que había en el momento de comenzar el COVID. Las comunidades autónomas del Partido Socialista prácticamente ni una ha incrementado ni ha vuelto a contratar esas plantillas. Nadie hace manifestaciones allí. La Comunidad de Madrid tiene en estos momentos un nivel medido por el índice de competitividad sanitaria que evalúa la calidad de todo el sistema sanitario y lo evalúa la Comisión Europea, ¿vale? Bruselas, y tiene un índice, tiene una nota sobre 100 de 99,6 puntos. Es la segunda región con mayor calidad sanitaria de toda Europa. La primera es Estocolmo, 100 sobre 100. Repito, Madrid es la segunda, 99,6. Evidentemente por debajo están todas las sanidades que se gestionan en las comunidades autónomas del Partido Socialista. Pero allí nadie llama asesino a nadie. Esta es la realidad, esta es la situación. ¿Se están intentando contratar más médicos? Sí. ¿Se pueden contratar más médicos? Hay un cuello de botella brutal porque el Ministerio de Sanidad no abre la mano con los MIR. Ha decidido que tiene que haber pocos médicos, pero nadie se va al Ministerio de Sanidad a hacer ninguna movilización. ¿En Madrid muere la gente? ¿Estamos de broma? ¿Estamos de broma que en Madrid está muriendo la gente por culpa del sistema sanitario? ¿Esto va en serio? Entonces, ¿por qué se viene todo el mundo a vivir a Madrid? ¿Y por qué salen los médicos? ¿Por qué salen, mejor dicho, por qué salen dos sindicatos? AMITS y SATSE. ¿Por qué salen? Porque tienen una vinculación política absoluta. ¿Y por qué salen aquí y no salen en otros sitios? Porque a quien quieren derribar es a Isabel Díaz Ayuso. ¿Porque están defendiendo la salud y están defendiendo la sanidad? Falso. Falso. De hecho, el motivo de esta movilización es nada más y nada menos que Isabel Díaz Ayuso ha decidido sacar 80 centros de asistencia primaria nuevos. Y como ha sacado 80 centros, lo primero que ocurrió es que le plantaron unas bajas de un 40% sobre los puestos que tenían que ocupar esos centros. Qué casualidad, ¿eh? Justo ese día se puso enfermo 4 de cada 10 de las personas que tenía que estar allá. Es curioso, debe ser un nuevo tipo de epidemia sindical, ¿vale? ¿Y por qué ha querido sacar 80 centros nuevos? Han decidido que montan una manifestación diciendo que la sanidad madrileña es la peor de todas partes y que la gente se muere y ella es una asesina. ¿Vale? Y dicho esto, aquí corto el darles minutos a esta gente. Pero los usuarios, los votantes, los contribuyentes que pagan estos sistemas sanitarios tienen que saber qué es lo que está ocurriendo. Ya está bien de la utilización de la sanidad con fines políticos, estrictamente políticos. Ya está bien de que se organice en las antesalas, en los despachos de Mónica García y del Partido Socialista una manifestación que está provocando bajas en centros médicos que tiene que utilizar la población. ¿Hacían falta médicos? Se contrataron 4.000 más. ¿Hacían falta centros de asistencia primaria? Se montan 80 más. ¿Y qué es lo que se decide? Boicotearlos. ¿Los ha boicoteado Isabel Díaz Ayuso? Los han boicoteado 2 sindicatos. Por cierto, solamente 2 datos más. AMITS, ¿vale?, está ofreciendo en estos momentos seguros de asistencia sanitaria privada a sus afiliados. AMITS y SATSE, los dos ofreciendo seguros de asistencia privada. Qué coherente, ¿verdad? O sea, los demás no podemos optar por ir a un sistema sanitario privado, pero ellos sí. Ellos evalúan cuál es el dinero puesto como financiación del sistema sanitario exclusivamente tomando los datos públicos. En Madrid, una de las enormes ventajas es que un contribuyente madrileño en estos momentos paga 2.000 euros menos al año de media que un contribuyente catalán en Cataluña. ¿Saben por qué? Por las rebajas de impuestos. ¿Qué ha ocurrido? Que eso ha provocado una elevación de la renta per cápita. Madrid en estos momentos tiene 37.000 euros de renta per cápita media, cuando España tiene 27.000.
En Madrid, gracias a un sistema liberal, la gente tiene más dinero y como tiene más dinero recurre más a seguros privados. Resultado, claro que hace falta menos dinero para mantener el mejor sistema sanitario de toda España y el segundo mejor sistema sanitario de toda Europa. Ese es el secreto de toda esta historia. Ya se la montaron Parda Lasqueti cuando estaba de consejero de Sanidad y ahora vuelven a hacerlo con Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Y repito, no pienso hablar de esto, de las movilizaciones de unos sindicatos que no defienden la sanidad, defienden su objetivo político, ni siquiera el objetivo sindical y laboral de su gente. Empezamos. Bueno, pues vamos a comenzar en un programa en el cual, pues por desgracia, tenemos que hablar de que se está fraguando, materializando ya, un golpe de Estado, y yo creo que lo podemos decir con todas las letras, básicamente porque cuando te cargas la legalidad, y estoy hablando evidentemente a esta eliminación del delito de sedición que ha pactado Pedro Sánchez con los separatistas. Y digo los separatistas porque yo no pienso que lo haya pactado exclusivamente con RC, estoy convencido de hecho que lo ha pactado con RC y con Bildu, que son los dos partidos que mandan en España y que tiran en estos momentos de las reformas legislativas. Y eliminan el delito de sedición, ¿con qué fin? Con el de que aquellos golpistas separatistas que tuvieron que pagar por él, en el posterior, en el siguiente golpe de Estado que se dé separatista, no tengan que pagar básicamente por nada o por 5 años. Luego les vamos a hacer un repaso de en qué nivel de gravedad han dejado el delito de sedición o pretende dejar Pedro Sánchez el delito de sedición. Pero vamos, se lo digo ya de una forma muy rápida, por ejemplo, en la misma gravedad que falsificar un cheque de viaje. Bien, ¿verdad? Lo que viene siendo proteger España, la Constitución y el orden constitucional y el orden legislativo, el Estado de Derecho. Fernando Martínez Dalmau, bienvenido, ¿cómo estás? Pues buenas noches, decepcionado y desde luego, vamos, no entiendo ni jurídicamente ni siquiera constitucionalmente esta toma de medidas por parte de Sánchez. Entiendo que es un golpe de Estado más que algo. Bueno, se entiende políticamente. Él necesita el respaldo de estos partidos para sobrevivir en el poder y adopta las medidas. Y el resto le importa un soberano comino. No, además es que encima vulnera la Constitución, vulnera nuestro Código Penal y vulnera nuestras sentencias de nuestro Tribunal Supremo y de nuestro Tribunal Constitucional avalando a nuestro Tribunal Supremo, ya entraremos luego, y vulnera también incluso pues bueno, lo que representa el Código Penal y la Constitución española para la unidad nacional. Luis del Pino, ¿cómo estás? Buenas noches, don Carlos. Con usted vamos a tener otro bloque, un bloque que tiene una parte de agradecimiento, porque la gente, yo no sé si sabe, que aparte de que se nos ha convertido en auténticamente bilingüe, porque hay que reconocer que además el tuit que escribió en inglés denunciando que Correos estaba haciendo publicidad de un régimen asesino, el régimen comunista, lo escribió en un inglés perfecto hasta el punto de que lo recoge Casparo, Casparo lo retuitea, lo contesta mencionándolo, y se monta un cacao internacional que ha conseguido que esa acción, sumada a una acción judicial interpuesta por Polonia Castellanos y abogados cristianos, han pedido medidas cautelares para frenar la distribución de esa aberración de sello donde se conmemoraba al Partido Comunista en España. El Partido Comunista en España, entre otras cuestiones, pues es el responsable de 5.000, 6.000 muertes, por ejemplo, en Paracuellos. Y se estaba festejando, se estaba celebrando. El propio Casparo dice, el próximo sello de Correos, ¿cuál va a ser? Con una esvástica. Y tiene toda la razón, hasta el punto de que en el año 19 el Parlamento Europeo emite una comunicación donde equipara plenamente comunismo y nazismo. Y lo equipara plenamente porque son plenamente equiparables. Y de hecho pide, esta mañana, Luis, lo estábamos recordando de hecho en tu programa, pide que se abstengan todo el mundo de hacer publicidad y de la utilización comercial de ese logo del Partido Comunista, que hace Correos, compañía pública española comandada por un ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, lo utiliza precisamente como reclamo y como sello. No sé, supongo el siguiente sello que saque Correos será con el anagrama de ETA o algo así, si tiene que seguir contentando a sus socios. Es una vergüenza a nivel internacional. El comunismo ha matado a más de 100 millones de personas. Bueno, pues sacar a estas alturas, en pleno 2022, con Rusia invadiendo Ucrania, con el Partido Comunista Chino cometiendo un genocidio hoy en la provincia de Xinjiang, donde 1 millón de personas han ingresado en campos de concentración,
que se saque un sello con la hoz y el martillo. Vamos, hay que tener muy poquita vergüenza y yo creo que no tenemos que callarnos y tenemos que informar al mundo de lo que hace este demente que tenemos en la Moncloa. Sí, pero yo reconozco que el ejemplo de lo que ha ocurrido con el tuit suyo, escrito precisamente para que sea leído internacionalmente y se monte una ola de reacción internacional, recuperado por Kasparov y viendo lo que ha acabado ocurriendo, la verdad que es animoso, lo digo desde el punto de vista del efecto que tienen determinadas respuestas, genera mucho ánimo. Lo digo sinceramente porque hay veces que sí que tienes la sensación, dices, llevamos clamando en el desierto y aquí nadie se mueve, aquí... Pues no, sí que es verdad y sí que tiene efecto, con lo cual ánimo de sobra para continuar. Cuando no tiene efecto es cuando no se intenta. Cuando no lo haces, Claro. totalmente. Que de hecho es un argumento muy utilizado por los políticos. ¿Para qué lo voy a hacer si tengo la opinión pública en contra? Precisamente por eso lo tendrá usted que hacer. Si el partido ya está ganado, si va usted 10-0, ¿para qué va a sacar al superdelantero? Pues casi que se ahorre la tibia. No, cuando hay que sacarlo es precisamente cuando vas perdiendo, ¿no? Digo yo, pero bueno, algún año o algún siglo terminaremos de convencer a algún político de que hay que hacer ese tipo de cosas. Bueno, vamos a comenzar y vamos a ir con todo el tema del delito de sedición, que es gravísimo. Le vamos a dedicar, de hecho, 2 bloques del programa. Uno, porque a mí me parece que tiene toda la gravedad. 2, porque gracias a Dios este programa pues lo llevo yo, he decidido eso y punto final. Así que, pero bueno, antes de eso déjenme que les diga, bueno, para los que nos están viendo en la Comunidad de Madrid ya saben perfectamente dónde vernos, en Comunidad Valenciana exactamente lo mismo, allí nos pueden ver en toda la comunidad a través de TDT, pero les digo un sitio en el cual nos pueden ver por internet cuando ustedes quieran, conectar desde cualquier parte y ya está. Y deciden qué programa ven, cuándo lo ven y demás. Las 24 horas del día a través de www.distritotv.es. ¿Dónde se pueden descargar las apps o cómo se las pueden descargar para llevarlas en el móvil, en una tableta, donde ustedes quieran? Pues que también es un sistema muy cómodo. Pues para dispositivos Android lo tienen que hacer en la tienda de apps de Google Play Store y para dispositivos iOS, los Mac, los iPhone, lo tienen que hacer en Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, ahí acceden al Content App Store de su Smart TV y Smart TV con sistema Android lo hacen en el Play Store y ahí se la descargan. Con dispositivo Fire TV Stick, bueno, pues ahí lo tienen compatible, es la misma técnica, la misma dinámica y lo tienen compatible en dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. Déjenme que les hable de la antítesis de lo que estábamos hablando. Algo agradable, muy agradable de hecho. Bueno, el Hotel Las Dunas. El Hotel Las Dunas está en un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado a la salud y al bienestar de todos los huéspedes. Van a poder desconectar del estrés y de la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control de peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Ahí lo tienen en imágenes, una auténtica gozada. Bueno, y vamos con lo que no es ninguna gozada y con lo que está ocurriendo en estos momentos en España. Vamos con cómo anunciaba Pedro Sánchez, no la eliminación, porque es que mentía hasta en eso. Él anunciaba la reforma, pero ¿cómo que la reforma? Decía, de hecho, la armonización. ¿Pero qué armonización? Luego les vamos a dar los datos. Es una eliminación del delito de sedición para que salga mucho más barato penalmente para incentivar un futuro golpe separatista. Los dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Unidas Podemos, vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición, para reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que tienen otras democracias europeas, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, también Suiza, y en consecuencia las penas por esos delitos pues serán las penas que ahora mismo se están digamos catalogando en códigos penales de democracias europeas a las cuales nosotros nos queremos identificar y parecer. A ver, Fernando, primera pregunta que te hago. ¿Esto tiene algo que ver con técnica jurídica o tiene todo que ver con que tenemos un Partido Socialista y un Pedro Sánchez postrado, humillado, servil ante Esquerra, Bildu y Podemos? Bueno, lo primero que hay que decir que este nuevo artículo 577 que emplea el ínclito señor presidente de Gobierno es un invento. Catalogar estos delitos como de 3 a 5 años es un insulto a la inteligencia y a la técnica jurídica. Lo primero que hay que decir es que existen razones de justicia que avalan el artículo 155 de nuestra Constitución, cuando todo el mundo entendíamos que habría que aplicar en el Código Penal 472, que era el delito de rebelión, pero bueno, hemos llegado al 155, una sedición rebajada. Con lo cual ya tenemos la primera razón de justicia. La segunda razón de justicia, en la aplicación del artículo 62 de nuestra Constitución española, en
En cuanto a esos indultos, porque ahora entraré en la catalogación de este, voy a ir muy rápido para no aburrir un poco a los televidentes, corresponde directamente al rey el hecho de otorgar este indulto, ¿no? Con lo cual estamos vulnerando este artículo 62 de la Constitución. También vulneramos nuestro Código Penal en cuanto a nuestros artículos 544 y al 549, en cuanto se dictamina qué es la sedición y cómo son los grados de la sedición y cuáles son las penas de la sedición, repito, nuestro Código Penal. Y también va, repito, todo esto son razones de justicia contra la sentencia de nuestro Tribunal Supremo, avalado por nuestro Tribunal Constitucional, en el cual se les condenaba por sedición y por malversación. Estoy por preguntarte, que creo que va a ser más corto, ¿hay algo que hayas respetado bueno, esta reforma? Voy a continuar porque también, paralelo a las razones de justicia, razones de equidad. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento íntegro de nuestro Código Penal. ¿Por qué? Porque está avalado por una sentencia de nuestro Tribunal Supremo, que es la 459 del 2019. Primer punto. Avalada al mismo tiempo por un recurso que fue al Tribunal Constitucional y que fue avalado precisamente por este Tribunal Constitucional la sentencia de nuestro Tribunal Supremo. Y nuestro Código Penal, repito, razones de equidad, por en sí mismo la sentencia existente, que no es con posibilidad de recurrirla, que es una sanción penal, con lo cual se tienen que dar las condiciones que dictamina nuestro Código Penal para conceder el indulto. Y luego también estas razones de equidad también van en cuanto a la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución española, como ya he dicho antes, en el grado de sedición. Pero es que existe una tercera razón. Primero, razones de justicia. Segundo, razones de equidad. Y tercero, razones de utilidad pública. ¿Cuál es la utilidad pública? Primero, no existe el arrepentimiento por parte de los encausados y por parte de los que en este momento se encuentran cumpliendo condena por parte de nuestro Tribunal Supremo. No hay reparación ni civil ni penal por parte de estas personas, ni han pedido perdón, repito, ese arrepentimiento es necesario para llegar a esa posibilidad de indulto y evidentemente es la aplicación de nuestro tribunal máximo, como es la Constitución, de nuestra Constitución, en nuestro artículo segundo, repito, utilidad pública, que se refiere a la unidad nacional. Por lo cual, y por todo esto, lo que tenemos en cuenta es que se utiliza y se disfraza con nuestro Código Penal con un indulto y con una amnistía que es del todo ilegal, inmoral y que atenta directamente contra la unidad nacional. Patxi López, que lo explica de una manera clarísimamente diferente. Atención a Patxi López. La legislación española sobre esta materia con la de países de nuestro entorno, adecuar su regulación a la realidad histórica actual, que es evidente que es muy distinta a la del momento en que se concibieron algunas figuras delictivas, y clarificar la estructura de los tipos penales afectados. Hay que tener en cuenta que la definición del delito de sedición tiene exactamente 200 años en nuestro Código Penal, es de 1822. Y como es lógico, la mayoría de los países europeos han ido adaptando los diferentes delitos de alteración del orden público a las sociedades modernas, menos España. Así que lo que hacemos ahora es introducir una nueva regulación del delito de desórdenes públicos, dejando claro cuáles son los elementos concluyentes para su comisión, actuación en grupo. Bueno, le podríamos preguntar a Patxi López cuántos años tiene la regulación del delito de asesinato, porque lo mismo nos partíamos todos de la risa, ¿eh? Pero bueno, independientemente de eso, que lo han armonizado y lo están equiparando al resto de países. ¿Seguro? O sea, esta gente no miente más porque no hay más palabras en el diccionario, literalmente. Un pequeño repaso sobre las penas de sedición. La que había antes en España, ahora, como estaba explicando Fernando, lo llevan a un escenario máximo de 5 años. Luego les vamos a hacer una equiparación de a qué tipo de delitos y con qué gravedad significa tener esos 5 años. Pero antaño, es decir, hasta ahora, de 10 a 15 años. Vale. En Alemania, atención, al menos 10 años. En Francia, cadena perpetua. En Italia, no inferior a 12 años. En Bélgica, castigado con penas de entre 20 y 30 años. En Estados Unidos se equipara con la forma más grave de atentado. La pena estimada, depende mucho del caso particular, pero rondaría los 20 años. En Portugal se castiga como delito de traición con una pena de 10 a 20 años de prisión. Señor Sánchez, señor Patxi López, España
hasta que llegaron ustedes, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Estados Unidos y Portugal. ¿Les parecen países o cómo los tenemos que calificar? ¿Por qué dicen ustedes que se está armonizando? ¿Con qué se está armonizando? Con Chiquitistán, con Pequeñistán y con Hago lo que me dastan, más o menos, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que obviar lo que está ocurriendo y mentir sistemáticamente? ¿Por qué tenemos que irnos a una redacción nueva del Código Penal pactada única y exclusivamente con una justificación? Se ha pactado con Bildu y con Esquerra. Esta es la historia. Pero por favor, o sea, que dejen ya de lanzar bulos, estos los de los cazafakes, que dejen ya de lanzar bulos, porque son la mayor fábrica de fakes que yo he visto en mi vida. Es surrealista. Luis. Vamos a ver, lo que está haciendo el gobierno es, en primer lugar, cargarse el Estado de Derecho. En un Estado de Derecho tenemos una serie de leyes para regular la vida de la gente. Usted haga lo que le dé la gana mientras al vecino no le moleste. Es decir, usted no puede incumplir una serie de normas que nos hemos dado entre todos. Lo que está haciendo el gobierno es una reforma a medida, una reforma pensada específicamente para que se vayan de rositas los que dieron un golpe de Estado el 1 de octubre. Con lo cual, el mensaje que está lanzando es: puede usted hacer lo que le dé la gana, puede usted, si quiere, incluso cargar contra la Constitución, contra la unidad nacional y contra la democracia, porque yo luego, gobierno de Pedro Sánchez, llegaré para indultarle o para reformar el Código Penal si con el indulto parcial no vale. El caso es que usted se va a ir de rositas. Eso es lo primero que está haciendo. Lo segundo, está haciendo un uso particular del derecho, porque no es que haya hecho un análisis y dice, tenemos que armonizar. Bueno, lo que dice Pachi López es una estupidez más, como todas las que dice Pachi López. El delito de sedición no es de hace 200 años, el delito de sedición es de antes de ayer, porque en todos los códigos penales que se han ido reformando ha seguido figurando el delito de sedición. Y como usted decía, hombre, si la primera vez que aparece en un código penal el asesinato es hace 200 años y por eso nos vamos a cargar el delito de asesinato, pues vaya estupidez, ¿no? Lo que está haciendo Pedro Sánchez es reformar el Código Penal porque a él en estos momentos le interesa, porque tiene unos socios muy concretos. Perdón, pero el derecho no es eso. El derecho debe ser legislar normas que valgan para todos y, por supuesto, no de acuerdo con el interés particular que tenga en un momento concreto el gobierno, porque entonces conviertes el derecho en un instrumento de dominación sobre el resto de la gente. Y luego, el aspecto estético. Estamos en un momento donde la gente lo está pasando mal, donde estamos en crisis económica. Y lo que ve la gente es que el español que cumple con la ley, el español que paga sus impuestos como puede, el español que trabaja de sol a sol, se le trata a la patada, y al delincuente, al golpista, al ladrón, al amigo de los asesinos, Pedro Sánchez se dedica a pasarle la mano por el lomo de todas las formas posibles. Bueno, pues eso, aparte de que es para los españoles un insulto, es terrible para la estabilidad de la democracia, porque hace que la confianza en el gobierno desaparezca, se esfume. Jaume Asens, él lo dice abiertamente, se han cargado, o lo podría decir en primera persona, nos hemos cargado el delito de sedición. Hoy nosotros queríamos centrar nuestra comparecencia pública ante ustedes en lo que significa la desaparición de este delito del Código Penal, y creo que habrá tiempo ahora para poder estudiar los efectos concretos en las diferentes personas, pero yo quiero dejar claro una cosa, que es una obviedad. A partir de ahora, si se aprueba esta ley, nadie podrá ser acusado y juzgado por el delito de sedición, con lo cual saquen ustedes mismos las conclusiones pertinentes a esa nueva realidad. Pues más clarito imposible. Agustín Gus Leal, ¿cómo estás? Portavoz de Jucil. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Oye, encantado de tenerte, porque además yo tenía un especial interés en que gente como la Guardia Civil, que tuvo que irse para allá, que los enviaron, que los maltrataron, que los dejaron sin dotación, que incluso los dejaron vendidos, que los dejaron sin los efectivos suficientes, cuente lo que se vivió en aquel momento y cuente lo que fue aquello. Luego ya entramos en si es delito de sedición, si es lo que sea. Pero claro, pensar, como decía yo antes en el editorial o en la presentación, que la nueva pena asignada al delito de, que ya no se llama ni sedición, va a ser equivalente, por ejemplo, a la falsificación de un cheque de viaje,
Yo quería que se expusiera y se recordara lo que vosotros tuvisteis que vivir aquel día y en los días previos, para que la gente, más allá de conocimientos jurídicos, diga, ¿en serio? ¿En serio aquello se va a castigar como un delito de lesiones a un menor de 14 años? Que es otro de los ejemplos. Gus. Bueno, aquello fue, todos lo vimos por televisión, ¿no? Fue un acoso constante tanto a la Guardia Civil como a nuestros compañeros del Cuerpo Nacional de Policía. Nosotros, al fin y al cabo, realizábamos nuestra labor de defender la Constitución, defender la ley, defender el Estado de Derecho e implantar la soberanía del pueblo español al día de un golpe de Estado, porque aquello fue un golpe de Estado. Y los que dieron un golpe de Estado son unos delincuentes. Pues fue lo que ocurrió allí. Vosotros lo habéis visto también en primera persona, ¿no? Todos los medios afines a los golpistas, a estos partidos independentistas, azuzaban a sus manadas de enfermos de sectarismo contra las unidades tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía. Chantajeaban y amenazaban hasta los dueños de restaurantes y hoteles para que no nos atendiesen. Bueno, aquello fue un despropósito, en pocas palabras. Un despropósito para el que España, en cuanto a lo que la seguridad ciudadana se refiere, no estaba preparada. Fue una improvisación total en la manera en que nos enviaron. Y no estaba preparada porque ya desde hace demasiado tiempo los gobiernos de turno se han desentendido de la seguridad ciudadana. El mismo presidente Sánchez le vimos en una de sus ruedas de prensa en plena pandemia, hablaba de nosotros y de otros colectivos de trabajadores como un gasto superfluo. O sea, lo vemos todos los días, lo vemos cuando pedimos medios en la valla de Melilla, que no los hay, lo vemos ahora recientemente cuando el presidente de la Generalitat Catalana acaba de sacar una noticia que se ha gastado 188.000 euros en promover su división marítima de los Mossos de Escuadra cuando no tiene competencias en el mar, la están imponiendo, el gobierno de España da la carrera por respuesta, los están formando bajo cuerda a través del Ministerio de Transportes en patronaje de embarcaciones marítimas cuando no tienen competencias y así todo, una inacción por parte del Ejecutivo y una dejadez y nosotros en el medio. Agustín, ¿qué cara se te queda a ti cuando te dicen que hay una reforma del delito de sedición, una eliminación, de hecho, porque reformarlo es mejorarlo? Quitarlo y sustituirlo por otra cosa con una pena ridícula e ínfima no es reformarlo, es eliminarlo. ¿Qué cara se te queda teniendo en cuenta que tuvisteis que ir allí a partiros la cara y que básicamente es que os dejaron, yo creo que se puede decir abiertamente, vendidos en la defensa, efectivamente tú lo decías perfectamente, de las leyes, del Estado de Derecho, de la Constitución, de la unidad de España, que evidentemente está dentro de ese orden constitucional e incluso poniendo en peligro vuestra propia integridad? Bueno, pues con la reforma del delito de sedición, que habría que mirar, yo sigo diciendo que lo que ocurrió allí fue rebelión, pero bueno, con esta reforma, te lo voy a poner en ejemplo. Primero, es un ataque a la línea de flotación del Estado de Derecho. Está desarmando al Estado para que pueda defenderse si eso vuelve a ocurrir. Lo está desarmando. Os voy a poner un ejemplo muy práctico que lo va a entender todo el mundo. Una condena a un atracador de un banco. Si por atracar un banco te meten 15 días en la cárcel, atracas un banco cada mes, ¿verdad? Vale la pena, compensa. Pues esto es lo mismo. Están quitándole la pena a los delincuentes para que lo vuelvan a cometer cuando ellos mismos están diciendo que lo van a volver a cometer. Pues esa es la responsabilidad del Ejecutivo. Por cierto, que hay una cuestión, Gus, que a mí me resulta muy llamativa. Lo digo porque por parte del Gobierno siempre se ha puesto en duda el discurso del rey que hizo el 3 de octubre. Claro, con la reforma, supuestamente, el papel que le dejan al rey, porque lo han transformado, han cambiado las reglas por el camino para darle gusto, yo lo decía antes y lo sigo pensando, a Esquerra y a Bildu y a Esquerra. El rey hizo un discurso perfecto, desde mi punto de vista, y dando la gravedad o resaltando la gravedad que tenía, pero claro, según la reforma, lo hizo poco menos que por la falsificación de un cheque de viaje. Es decir, el papel que le deja esta reforma al rey es la de que salió no ya en una ensoñación, como se dijo en aquel momento judicialmente, no, sino que salió poco menos que para un delito que podría ser incluso calificado de un delito pequeñito, no diría menor, pero sí pequeñito, de un delito sin ninguna gravedad. Es decir, incluso aprovechando esta eliminación del delito de sedición, vuelven a poner en entredicho la figura del propio monarca. Bueno, el rey salió el famoso 3 de octubre a defender la Constitución.
dio una lección de gran profesional haciendo su trabajo, de un respeto a la democracia, de un amor por España, y salió a defender la Constitución, lo que nadie estaba haciendo desde las instituciones, a defender la Constitución. Pues efectivamente, con esta rebaja de delito, poco más que el rey queda como un anuncio, ¿no? Pero bueno, el rey es uno de los... España en la Constitución dice que es una monarquía parlamentaria, el rey es uno de los garantes de esa Constitución, y que su majestad el rey salga a defender la Constitución públicamente no entra dentro del ámbito político. Eso no es política, no es ideología, es sentido común y es uno de sus deberes, defender esa Constitución que es la que nos ampara. Por eso, UCI, UPOL y el movimiento que nacemos, Sindicato y Asociación, USAPOL, en breve también pues saldremos a defender la Constitución y tenemos, creo que bastante que decir con esta reforma, como tuvimos va a hacer un año, día 27, con aquellas famosas enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana. También protestamos, también nos hicimos escuchar, y una cosa es la ideología política y otra la crítica política cuando perjudica a la soberanía de los españoles y a nuestra Constitución y a nuestra libertad, como creemos que ese es el caso. Pues Gus, ahí estaremos obviamente para apoyaros, porque os lo merecéis y además tienes toda la razón en ese planteamiento. Defender las bases que permiten el pluralismo político nunca puede ser calificado de ideología o de política. Son precisamente las bases para la existencia de un sistema democrático. Te lo has cargado, que eso no es ideología, lo que has hecho es cargarte un sistema democrático. Y cuando te cargas un sistema democrático se pasa una cosa que se llama dictadura. Gus, un abrazo enorme, y ya sabes que independientemente de lo vendidos o no vendidos, de la falta de medios con la que os dejen, tenéis el agradecimiento y el cariño de todo el pueblo español, que yo creo que es mucho más importante. Muchas gracias, Carlos, por darnos voz como siempre, y muy buenas tardes. Un abrazo muy fuerte, Gus. Bueno, pues este es el testimonio de gente que lo vivió y que evidentemente mira con ojos de plato lo que está ocurriendo. Dice, ¿para esto nos mandan? ¿Para esto? Ha dicho una cosa don Agustín Leal que es muy sensata y muy razonable. Está desarmando al Estado con esta reforma Pedro Sánchez. Con esta reforma va a hacer muchísimo más difícil que se pueda aplicar un castigo a los separatistas en caso de que vuelvan a intentarlo, que ya están diciendo que quieren volver a intentarlo. Pero el efecto no va a ser dejar al Estado indefenso, porque el Estado sigue teniendo armas. Lo que va a ser, ojo, y es un efecto enormemente perverso, es obligar al Estado a utilizar armas de mayor calibre. Ejemplo, si después de aprobarse esta reforma, si es que se llega a aprobar, intentaran los separatistas otro golpe, entonces quedaría la vía judicial normal pues taponada, porque esta gente ha dejado en nada este delito, una pena mínima, con lo cual la única manera que tendría un futuro gobierno de parar ese nuevo golpe sería elevar el listón, por ejemplo, declarando un estado de excepción en la comunidad autónoma. Bueno, quiere decir que se va a poder seguir persiguiendo a esta gente, pero el Estado va a tener que aplicarse con mucha mayor fuerza, lo cual significa un desgaste mayor y una polarización de la sociedad enorme. El daño que está haciendo Sánchez es que nos va a obligar a los demás a suplir lo que él está quitando. Bueno, y que nos va a dejar totalmente crecidos a Bildu, a Esquerra y a Podemos. O sea, eso es obvio. Por cierto, simplemente por recordarlo, se está tramitando en el Parlamento en estos momentos la Ley de Seguridad Ciudadana, que todavía le resta más capacidad de actuación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El que se piense que eliminando medios de la gente, policía, Guardia Civil, Ejército, etcétera, que se dedican a defendernos, el que se piense que quitándoles medios se garantiza más libertad, no. O sea, la libertad se garantiza votando en un sistema democrático en el Parlamento unas leyes. Esas leyes son la máxima expresión democrática. Y a partir de ese momento, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que tener toda la capacidad para obligar al cumplimiento. Porque si no, lo que se estaría incumpliendo sería la voluntad popular. Entonces, a mí, a todos esos comunistas de postín que van por ahí dando lecciones de democracia, ¿alguno de ellos me quiere explicar qué democracia hay en la jungla? O sea, ¿alguno de ellos me quiere explicar, si te quitas el escudo legal, con qué se protege un niño, con qué se protege una persona, una mujer violada, con qué se protege un chaval que quiere ser educado en español, con qué se protege una persona que ha comprado una casa y se la ocupan, con qué se protege si no hay leyes? ¿Con qué? Con el garrote. Claro, es que el garrote casualmente lo tienen siempre estos. Siempre lo tienen ellos.
Además, aquí hay un problema muy grave, ¿no? El hecho que estamos hablando es que se está eliminando, yo antes lo he dicho, en las razones de justicia he querido pormenorizar absolutamente todo esto, y en las razones de justicia, en nuestro artículo 62 de la Constitución española, nos dice que es el rey el que otorga y sanciona ese indulto, y con esta vía de nuestro nuevo artículo 577 ya van en contra de este artículo 62 de la Constitución española, con lo cual un golpe definitivo a la Constitución española. Pero es que entran en otro problema muchísimo mayor, porque claro, ellos están hablando de un código penal que sí, que la reforma es de 1995, no es como ellos dicen de 1822, con lo cual es que ningún jurista aguanta ni 5 minutos con esta gente. Y el indulto precisamente sí viene desde 1870, en la diversidad de los indultos que entonces en 1870 se daban, ¿no? De trabajos forzados, etcétera, pero ya viene recogido en nuestra ley penal de 1870, cuestión que se está cogiendo directamente el señor Sánchez. Por un lado, nos miente diciendo que viene de 1822 el delito de sedición, cosa que es mentira, que viene la reforma de 1995, y por otro lado se acoge al indulto de 1870. Pero el problema en sí mismo es que estamos hablando de la sedición, cuando esta gente está condenada por sedición y por malversación, y nos vamos a encontrar que solamente por el hecho de la sedición, ¿qué hacemos con la malversación? Porque, repito, nuestra sentencia de nuestro Tribunal Supremo, que ha sido conformada por nuestro Tribunal Constitucional, en 5 de ellos representa malversación y sedición. En muchos de ellos la pena, rebajando esta inhabilitación que nos traería este nuevo delito del 557, nos traería una rebaja de 2 o 3 años, con lo cual podrían ir por la vía del indulto. ¿Pero el indulto de qué? De la sedición, pero no de la malversación. Con lo cual, a ver qué va a hacer Sánchez con la malversación, porque la malversación está aprobada en cuanto la sentencia de nuestro Tribunal Supremo nos lo dictamina así, y además el Tribunal Constitucional lo ratifica. Bueno, por si alguien tiene alguna duda de por qué lo festeja Esquerra y Pere Aragonès, pues escuchen esto. Ciutadanes i ciutadans de Catalunya, avui fem un pas endavant en el camí de la resolució del conflicte polític. Avui fem un pas important per posar fi a la repressió sobre el moviment independentista, per aprofundir en el procés de desjudicialització i retornar el conflicte amb l'Estat a la política, tal i com vam acordar que passaria abans de finalitzar l'any a la reunió de juliol de la taula de negociació. Avui, doncs, s'inicien els tràmits per derogar el delicte de sedició. Hem arribat a un acord amb el govern de l'Estat per eliminar el principal delicte pel qual van ser condemnats les preses i els presos polítics a 100 anys de presó per haver organitzat el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Sergi Fidalgo, ¿cómo estás? Muy buenas, pues cabreado como buena parte de los españoles. No me extraña, no me extraña. Estábamos escuchando, no sé si tú tenías audio suficiente como para poder entenderlo, a Pere Aragonès diciendo que esto demuestra que sus presos eran presos políticos, esto demuestra que hubo represión y esto les da alas para continuar en lo que ellos llaman el proceso separatista. Vamos, traducido, que el regalo que ha hecho con el Código Penal de todos los españoles Pedro Sánchez es un regalo que evidentemente nos acerca a una repetición. Dices, ¿de un golpe separatista? Bueno, evidentemente ya no hará falta ningún tipo de violencia, básicamente porque ¿para qué se van a levantar de una forma violenta si les estamos abriendo las puertas del fuerte? Y eso es lo que acabamos de hacer, llevar a un escenario de práctica, yo casi le llamaría despenalización. 5 años para la gravedad de estos actos es de facto prácticamente una despenalización de la posibilidad de volver a repetir un acto como el que vimos, pero eso sí, ya no necesitarán levantarse de una forma violenta, sino que lo harán, oye, directamente desconectan, como dicen ellos, y se acabó. Claro, es que básicamente acaban de desautorizar todo el juicio del Supremo, todas las condenas, todo, digamos, el intento de ejemplarizar que los golpes de Estado a la democracia en España no salen gratis. Claro, si ahora ya no es ni sedición, si hablamos de tipos máximos de 5 años, que son tipos máximos, igual al final le ponen 1 añito y medio, 2 años, y ni siquiera tienen que entrar en prisión, o solamente con la provisional, suponiendo que lo hubiera, lo soltarían. Básicamente están diciendo, chavales, el golpe de Estado es gratis, mañana mismo. Y no hace falta, como tú bien dices, no hace falta ni que ocupen el aeropuerto, ni que monten lío, simplemente, nada, que el Parlamento dice, ala, Cataluña es independiente, y ya vendéis a buscarnos. No vienen a buscarnos y ya está. Es que básicamente es una ofensa al Estado de Derecho, porque es cierto que les están dando la razón.
¿Represaliados? Sergi, Pere Aragonés aludía a otra cuestión que efectivamente se pactó en aquello que ellos llaman esa mesa de negociación, que me hace mucha gracia. Mesa de negociación, ¿dónde están las mesas de negociación de todo el resto de comunidades autónomas? ¿O es que el resto de ciudadanos del resto de comunidades autónomas son españoles de quinta regional? Bueno, sí, en esa mesa efectivamente hubo un compromiso, Bolaños se levantó y lo santificó y dijo: hemos pactado desjudicializar. Vale, lo traduzco, desjudicializar significa que el Código Penal se aplica a todos los demás menos a ellos. O sea, si alguien quiere un ejemplo de lo que podemos calificar como casta política, es este, el máximo. Ellos pueden hacer lo que quieran y ellos nunca irán a un tribunal. ¿Por qué? Porque han pactado con un poder ejecutivo que pisotea la justicia, que nunca jamás serán tocados por la justicia, que siempre se debatirá dentro de una negociación política. Es decir, que mientras que tengan diputados y el gobierno socialista dependa de ellos, no habrá juez que pueda condenarlos, sino que será una negociación política. Yo le pregunto a la gente, cuando reciben una paralela de Hacienda, cuando les ponen una multa de tráfico, cuando reciben una demanda, cuando tal, ¿el resto podemos invocar lo mismo? Podemos decir, no, oiga, conmigo negocie políticamente, que es que yo creo en el diálogo, yo no creo en la judicialización. A ver, ha pactado la impunidad, pero es que el separatismo siempre ha querido impunidad. En el estatuto malogrado de hace unos años de autonomía, recordad que el Constitucional lo tumbó porque dictaba que el máximo, digamos, la máxima instancia era el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y recordemos que cuando Puigdemont da golpe de Estado el 6 y el 7 de septiembre del 17, con aquellas famosas leyes con las leyes de las de conexión, es que el Tribunal Supremo que se estableció para Cataluña lo elegía directamente Puigdemont. Siempre han querido la impunidad, siempre han buscado la impunidad hasta que la han conseguido. Insisto, el separatismo solo quiere impunidad para hacer lo que le dé la gana, y Sánchez se la ha dado. ¿Qué situación os queda a la gente que estáis clarísimamente marcados en Cataluña por no querer tragar con el nacionalismo, el separatismo y el golpismo, Sergi? Vendidos, nos han vendido, ya está, es que estamos listos. ¿Cómo vamos a poder recurrir a la justicia o al gobierno si el gobierno y la justicia está atada de manos y el gobierno les ha dado lo que ha querido? Directamente nos acaban de desactivar. Con lo cual, eso, que los primeros que lo saben son ellos, tienen vía libre para hacer lo que quieran. Por supuesto, es que es la impunidad. Ahora tienen impunidad, insisto. Pueden dar un golpe de Estado y al final la pena que van a conseguir es que les paguemos los cubatas en la cárcel durante 3 meses y luego lo volverán a dar. El Turnanafe lo podrán hacer cuando quieran, porque sale casi gratis. Casi gratis. Pues Sergi, un abrazo muy fuerte, mucho ánimo y seguiremos contando, desde luego desde aquí, seguiremos contando todo lo que os hagan y todo lo que os pase. Ahora, la verdad que viene una etapa fina, sí señor. Pues muchas gracias, porque hace falta contar las verdades ante todo lo que nos va a pasar, porque es terrible lo que el separatismo y Sánchez han pactado. Un abrazo muy fuerte, Sergi. Abrazo. ¿Querías una última cuestión, que nos vamos a ir a publicidad? No, quería hablar de lo de la malversación que iba asociada con el delito de sedición. ¿Te parece, si quieres, en el siguiente bloque vamos a continuar con esto? Porque además quiero recordar, vamos a ver, nos ha dicho ya Gus Leal que la Guardia Civil, creo que la van a hacer además conjunta, es decir, no va a ser Guardia Civil solo, sino Guardia Civil y Policía Nacional a través de la plataforma Jusapol, se va a movilizar. Vox ha convocado el día 19, creo que es, 19 de noviembre, o sea, en ya. Barcelona, sí. En la Plaza San Jaime de Barcelona y ha convocado para el día 27. 27 en Madrid y el resto de capitales. En todas las capitales y en el caso de Madrid, en Colón, ¿verdad? En Colón. Me parece que es. Vamos a ir dando, desde luego por mi parte, todas las convocatorias que haya, todos los actos que haya. Creo que también se está preparando algún acto más. Y yo sí que les pido abiertamente, tenemos que movilizarnos. O sea, esto no puede ser una cuestión que se quede ni en manos de políticos, ni en manos de este gobierno, ni en manos de alianzas con separatistas. O sea, España es nuestra. España es de los españoles. Eso se pone en la Constitución y eso es lo obvio y eso es el sentido común. Por lo tanto, yo sí que les pido a todos ustedes, ahora en el siguiente bloque vamos a seguir hablando de ello, pero hagamos todos un sacrificio. Sé que son fiestas o que se acercan determinadas fiestas, como puede ser el Puente de la Inmaculada, como pueden ser otras, caen en festivos, obviamente no vas a hacer una movilización en un día laboral, hagamos todos un pequeño esfuerzo. Porque lo que está contando esta gente, lo que ha contado Gus Leal, lo que ha contado Sergi Fidalgo, lo que nos están contando los invitados, lo que está contando todo el mundo, lo que a la vuelta de publicidad nos va a contar un jurista, es la realidad de lo que está pasando. Es una eliminación de los pilares que soportan un Estado democrático y la defensa de la Constitución y de la unidad de España. Si no defendemos eso, pues nada, apaga y vámonos. Vamos a publicidad, volvemos y continuamos con todo esto.
Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hola, soy Daniel Lacalle. Os espero aquí, en Distrito TV, en el programa Economics, el próximo día 15 de noviembre a las 21 horas. No os lo perdáis. Vamos a pasar lista. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Chicos, estamos en directo, simplemente por recordároslo. Vamos a continuar con este tema, vamos a continuar con toda la historia de lo que está ocurriendo con el delito de sedición, ya eliminado, ya fallecido. Pero déjenme antes que les hable de Naturhaus. Bueno, Naturhaus está ayudando a todos los clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Van a disponer de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que va a hacer un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista va a ir adaptando el plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita gratuita en su centro más cercano o solicitándola online en www.naturhaus.es. Te había cortado antes. Luis, querías mencionar algo del delito de malversación. No, quería mencionar lo del delito de malversación porque decía antes don Fernando con toda la razón que el delito de sedición probablemente no les valga con bajar las penas porque fueron condenados los golpistas además por malversación. Entonces ya está Unidas Podemos pidiendo que se aproveche la reforma del Código Penal para bajar también las penas por malversación, con lo cual vamos a llegar al esperpento de que algunos condenados en algunos casos famosos, como por ejemplo en la Gürtel, van a terminar beneficiándose de que Sánchez quiera que se vayan de rositas sus compañeros de RC y de Juntos por Cataluña. Es todo un despropósito, pero sobre todo tiéntense ustedes los bolsillos, porque si se bajan las penas por malversación, evidentemente todo golfo en cualquier administración pública se va a beneficiar y se va a sentir más tentado de robar el dinero ajeno. ¿Tú crees que eso es casual, que es una coincidencia o es perfectamente deliberado? Pues no lo sé, a lo mejor resulta que lo de la sedición es la tapadera para el verdadero objetivo, que es bajar los delitos de malversación, ¿no? Bueno, o ya que paso por ahí, pues oye, dos que me llevo. Dos que me llevo.
allí, por ejemplo, estaría Colau, ¿no?, con prevaricación y malversación. Pero yo quiero decir una cosa importante, ¿no?, el ridículo que ha hecho el Partido Popular, ¿no? La hoja de ruta del señor Sánchez evidentemente estaba en la toma del Consejo General del Poder Judicial y la posterior toma de nuestro Tribunal Constitucional. El Partido Popular en último momento se ha retirado porque evidentemente se las estaba llevando todas. Sánchez le estaba engañando y se ha sentado inútilmente Esteban González Pons y el ínclito presidente del Partido Popular. Se ha sentado ignominiosamente contra una persona como esta, que lo que quería era tomar el Consejo General del Poder Judicial, que no ha podido, el Tribunal Constitucional, que ya veremos si puede, y al mismo tiempo llegar a esta reforma ignominiosa y evidentemente horrible, como estamos viendo, que es el hecho del delito de sedición, acabar con él, ¿no? Con esto quiero decir que el Partido Popular aquí se ha equivocado, ha metido la pata y entiendo que en este momento muy mal lo ha hecho y debería de tomar nota y no volverlo a repetir. ¿Creéis, claro, porque evidentemente hay una cosa, ahora la vamos a ver, que va pareja porque en el indulto no se perdonó, que es todo el tema de la inhabilitación. Claro. ¿Creéis que eso evidentemente también ha sido valorado? Es decir, la vuelta de Junqueras, no ya física como puede ser la de Puigdemont, pero sí la vuelta a la actividad política. Es que es evidente, se ha rebajado en 2-3 años prácticamente la condena. Esto implica un tercer grado de las 3/4 partes de la pena y un segundo grado de 2/3 prácticamente de la pena, ¿no? Con lo cual sí podría llegar a unas elecciones municipales y claro, sí podría llegar... En el caso de Junqueras ya habría Junqueras, pasado el periodo. Turull y Romeva y se podrían presentar. Se podrían presentar, o sea que el hecho es, repito, lo he dicho antes, es la utilización del Código Penal para dar una amnistía encubierta directamente evidentemente en contra de todos los artículos que antes he dicho y precisamente por las razones de justicia, de equidad y de utilidad pública. Bueno, pues quédense con esta copla. Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital de hecho lo destacaba y lo titulaba así: la amnistía de Sánchez permite la vuelta de Puigdemont, la candidatura de Junqueras y devolver, atención, el dinero a los golpistas. Si el delito tiene otra calificación, si tiene otra pena, evidentemente hay parte del delito que tiene que ser devuelto. Es que el hecho en sí mismo de una condena penal lleva una correspondencia civil, o sea, lleva una condena civil, ¿no? El hecho en sí mismo, en el momento que nos hemos cargado el delito de sedición, las multas, las cuantías económicas que se les habían impuesto también desaparecen. ¿Por qué? Porque ya no existe esa condena penal. Con lo cual, el golpe es mortal a nuestro Código Penal, porque implica, por vía decreto ley de la reforma de un Código Penal, de la reforma absolutamente de todas las leyes que antes he dicho, y ahora mismo la anulación de esa condena civil que conlleva el delito de sedición que tenía anteriormente. Pero repito, tenemos la malversación que en este momento debería representar el hecho de devolver, primero pedir el arrepentimiento para ese posible indulto, pero como vemos que no hace falta. La malversación, repito, tendrían que devolver absolutamente el dinero porque hemos acabado precisamente con la condena penal que le llevaría a esa responsabilidad civil de devolver el dinero y pedir el arrepentimiento. Bueno, pues quédense con esta historia, fíjense en lo que ha acabado este gobierno, es decir, repito, con una medida pactada con Bildu Esquerra, Esquerra Bildu, la amnistía de Sánchez permite la vuelta de Puigdemont, la candidatura de Junqueras y devolver el dinero a los golpistas. Y ahora recuerden una frase de Pedro Sánchez hace tiempo cuando decía esto. Y también lo he dicho en público, y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Toma ya, Luis del Pino. Pues menos mal. Yo intento hacer memoria de sobre qué cosas no nos ha mentido Sánchez y la verdad es que me cuesta encontrar alguna cosa. Ya sabemos que tampoco se llama Pedro sino Antonio, se le fue la lengua a algún mandatario europeo. Yo empiezo a dudar que se apellide Sánchez, pero en fin. Don Pedro Sánchez nos dijo que no dormiría con Podemos en el gobierno, está con Podemos en el gobierno. Nos dijo que con Bildu a ninguna parte, está con Bildu. Nos dijo que no gobernaría con los separatistas, está con los separatistas. Ha mentido sistemáticamente a todos los españoles, lo cual a mí me molesta como español. Me molesta como demócrata que un político nos insulte de esa manera.
pero imagino que a quien más debería molestar es a los votantes del Partido Socialista. A mí me duelen más las mentiras de aquellos a los que voto que las mentiras del de enfrente. El de enfrente ya sé que es malo, pero los míos espero que no me engañen. Bueno, pues los votantes socialistas tendrán que decir, para empezar en mayo, qué opinan del Partido Socialista, porque Sánchez ha hecho todo lo contrario de lo que les prometió que iba a hacer. Bueno, pues oiga, exprésese usted en mayo. ¿Puedo añadir una cosa sobre plazos? Por supuesto. Me ronda por la cabeza y es la siguiente. Vamos a ver, Sánchez va a hacer una reforma bastante rápida, o eso pretende, del Código Penal que reduciría las penas si esta gente lo vuelve a intentar. Imaginemos que a partir de finales del año que viene hay un cambio de gobierno. El nuevo gobierno pues puede igualmente hacer una reforma igual de rápida del Código Penal, pero en sentido contrario, con lo cual pues tendrían que darse mucha prisa a los golpistas en ejecutar sus planes antes de que el nuevo gobierno volviera a restaurar las penas. Con lo cual la pregunta ¿es que a lo mejor van a volver a repetir lo que ya hicieron en este año que viene, 2023, antes del cambio de gobierno? Porque esa es una posibilidad, que vayamos a un año enormemente crispado donde con un gobierno favorable en la Moncloa intenten repetir su referéndum. Y si en ese puzzle le metemos otra pieza que es la toma del Tribunal Constitucional, pues tiene toda la pinta de que desde luego si no lo hacen es que están muy poco espabilados, porque les están poniendo todas las piedrecitas para que pasen por el camino. Es una auténtica calzada romana. Pero bueno, vamos a ver la reacción. Cuca Gamarra y Javier Ortega. Que se cumpla el Estado de Derecho. Como les decía, estamos ante la alfombra roja de impunidad, que quien es presidente del Gobierno pone a aquellos que rompieron el orden constitucional. Ya lo han oído ustedes ayer, ante los españoles, en el aló presidente del inmaduro de Sánchez, nos dijo que había pactado un paso más en la infamia con los golpistas y que a cambio de presupuestos estaba dispuesto a derogar el delito de sedición. Es decir, para que cuando Vox les vuelva a sentar en el banquillo, porque lo haremos, solo puedan imponérsele pequeñas penas que no tendrán ninguna eficacia disuasoria. Una vez más, los golpistas, los proetarras, ganan la partida. Una vez más, pierden España y los españoles porque tenemos, desgraciadamente, un gobierno traidor, un gobierno indigno de llamarse Gobierno de España. Pedro Sánchez podrá seguir con sus miserias, Pedro Sánchez podrá seguir claudicando, podrá seguir intentando arrodillar a los españoles, coartando nuestras libertades y pisoteando los derechos fundamentales. Podrá seguir entregándole España a sus peores enemigos. Pues decía Javier Ortega, una pena que no va a tener un poder disuasorio, evidentemente. Y decía Cuca Gamarra, una pena que directamente elimina el Estado de Derecho. Bueno, vamos a hacer la comparativa. ¿A qué equivale la pena que Sánchez deja para los golpes separatistas como este? Era un delito de sedición, era un delito porque se dio un golpe separatista y en estos momentos lo dejan con una pena máxima de 5 años equiparado a los siguientes delitos. Tomen nota porque se van a quedar clavados en el sillón. Artículo 148 del Código Penal. La misma pena para un golpe separatista que para un delito de lesiones a un menor de 14 años. Pena de prisión de 2 a 5 años, la máxima, ¿vale? 5 años. Segundo ejemplo, artículo 278, delito de revelación de secretos de empresa. O sea, toma ya, yo no le voy a restar gravedad a que te hagas con unos secretos de una empresa y los divulgues, pero por amor de Dios. O sea, ¿alguien quiere recordar lo que fue aquel 1 de octubre? Lo que ha provocado en Cataluña, la pérdida de empleo, la pérdida de empresas, la pérdida de libertades, el acoso a gente, los enfrentamientos en las calles. ¿Alguien quiere recordar lo que fue aquello? Hubo que enviar contingentes enteros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque si no se perdía el control. Hubo caos por todas partes, hubo ataques callejeros por todas partes, hubo disturbios multiplicados por todas partes, hubo creación de CDRs, creación de grupos como los tsunamis que se han dedicado a hacer determinados ataques por todas partes. ¿Eso es equiparable a revelación de secretos de empresa? Repito, penas de prisión de 3 a 5 años. Otro ejemplo, artículo 305, delito de fraude a Hacienda por más de 120.000 euros. De nuevo vuelvo a... O sea, que yo no le voy a restar gravedad a nada, pero que haya una persona que defraude 120.000 euros es equiparable a un golpe separatista en Cataluña.
¿Esto va en serio? Bueno, pues atención, porque esa, de nuevo, pena máxima de 5 años. Cuidado, si es a la seguridad social, siguiente ejemplo, artículo 307 bis, todavía lo verían más grave, 6 años. Y para un golpe de Estado separatista es 5. Toma ya. Y atención con el último ejemplo, artículo 399 bis, delito de falsificación de un cheque de viaje. Falsificación de un cheque de viaje, cuidado, la falsificación de un cheque de viaje se va hasta 8 años. Hasta 8 años de pena. Un golpe separatista se queda en 5 años. Esto es lo que ha fraguado Pedro Sánchez. Para él, un delito como falsificar un cheque de viaje es más grave que un golpe como el del 1 de octubre. Datos del Código Penal. Luis. ¿Acuerdan ustedes del caso de Al Capone, donde al final las fuerzas policiales americanas terminaron metiéndole mano no como jefe de una banda de asesinos, no como jefe de una banda de traficantes, sino por el tema de Hacienda? Lograron pillarle porque había cometido delitos hacendísticos. Pues al final vamos a llegar a que vamos a tener que perseguir a los golpistas viendo a ver el Código Penal, a ver si, yo qué sé, les pillamos en que se han ido de un restaurante sin pagar o alguna cosa por el estilo. No tengan la más mínima duda que si se les pilla yéndose de un restaurante sin pagar, se despenalizará salir de un restaurante sin pagar. No me cabe ninguna duda. O sea, no es una reforma legislativa, no lo es. No es una reforma de un tipo del Código Penal, no es verdad. Es una amnistía encubierta. Totalmente. Es una decisión política, punto final. Además es que tampoco tiene encaje jurídico porque el delito de sedición en sí mismo, para el que lo haya entendido, lo haya estudiado y lo haya, en fin, leído las diferentes sentencias, ya repito, de nuestro Tribunal Supremo, de nuestro Tribunal Constitucional, evidencia que le hemos tenido una sedición rebajada que va contra el orden público, cuando realmente lo que hemos tenido ahí ha sido el hecho que ha ido contra un delito contra el Estado, con lo cual entraría en la tipificación de nuestro artículo 472 de nuestro Código Penal, que es el delito de rebelión. Con lo cual, esto ni siquiera tendría cabida en lo que sería en sí mismo la acepción de la palabra sedición. Sería un invento del señor Sánchez. Eso sí, lo tendríamos que catalogarlo como el invento del señor Sánchez de nuestro Código Penal. Pero es que el delito de sedición representa dos cosas. Ha ido contra el orden público y ha sido una sedición rebajada, pero también ha ido contra el Estado. Con lo cual, vamos desde el delito de sedición al de rebelión y el de rebelión al de sedición, que van conjuntos en este caso. Hemos tenido la sentencia por una sedición rebajada. Pero es que lo que está diciendo Sánchez tampoco es la sedición, porque el hecho de que haya contra el orden público, la nueva ley de seguridad privada también dice y dictamina que hay muchos delitos que van contra el orden público, como es posiblemente saltarse un semáforo o no hacer caso a las indicaciones de la policía. Te doy la palabra ahora, Luis, pero le tenemos esperando a José Luis Escobar. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Lo de encantado me imagino que debe ser por estar con nosotros más que por la situación que atravesamos, ¿no, José Luis? Pues sí, la verdad es que es muy duro. Me estoy escuchando lo que estabais hablando. Y mira, había un artículo, el artículo 214 del Código Penal, antes de 1995, que decía que son reos de rebelión los que se alzaren públicamente para cualquiera de los siguientes fines. Y uno de ellos era declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Bien, este artículo fue derogado, desaparecido del Código Penal por Felipe González. De tal manera que declarar la independencia de una parte del territorio nacional no es rebelión salvo que exista violencia o intimidación. ¿Qué pena, perdóname, José Luis, qué pena tenía aquel delito? Tenía de 6 a 12 años. De 6 a 12. De prisión. Tenía prisión mayor. De 6 a 12 años. En prisión mayor estamos hablando, claro, luego a partir de aquí fue el Código de Bellió, donde desaparece este tipo. Es decir, ya no se puede decir que declarar la independencia de parte del territorio nacional sea un delito de rebelión, que llamamos rebelión impropia, si no hay violencia o intimidación. A continuación vino Zapatero. Y Zapatero lo que hizo fue suprimir el artículo 506 bis del Código Penal. ¿Qué decía este artículo? Que penalizaba con prisión de 3 a 5 años en habilitación absoluta a quien, careciendo de competencias, convocase o autorizase elecciones generales, autonómicas o locales. Es decir, aquí lo que hace es despenalizar la convocatoria de un referéndum. Convocar un referéndum para independencia ya no está tipificado en el Código Penal desde Zapatero. A todo esto, pasa Aznar y Rajoy y hacen bueno estas dos modificaciones que son gravísimas. ¿Qué ha hecho Sánchez? Sánchez ha dicho, bueno,
Vamos a derogar el artículo 544 sobre la sedición. ¿Qué penaliza este artículo? El que impidiere la aplicación de las leyes sin violencia o intimidación. Hemos visto antes que declarar la independencia si no había violencia o intimidación, pues ya no era delito de rebelión, pero nos podemos agarrar a este otro tipo. Impedir la aplicación de las leyes sin violencia o intimidación. Bien, viene Sánchez y lo deroga. Y lo sustituye por otro que dice que el que atente contra la paz pública con violencia o intimidación. Es decir, resumiendo, ahora es legal impedir la aplicación de las leyes si no hay violencia o intimidación. Es legal convocar un referéndum de segregación si no hay violencia o intimidación. Esto es a lo que hemos llegado. ¿Qué es lo que se prevé próximamente por parte de los independentistas catalanes? Pues, hombre, impedir la aplicación de la ley o declarar la independencia o hacer un referéndum o las tres cosas al mismo tiempo sin violencia o intimidación, porque ya no les podemos ni regañar. Pues es fíjate, una falta José de Luis, pero con ya lo no que es un estás delito. explicando me encaja aún más otra de las cuestiones que estamos contando en el programa desde hace mucho tiempo y que de hecho acaba de intervenir Gus Leal, el portavoz de Jucil, de la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, y que ha dicho que efectivamente sus efectivos, por ejemplo en Cataluña, se están viendo mermados. Claro, si tú puedes convocar un referéndum, si tú puedes declarar la independencia, si tú puedes declararte al margen por completo de España, siempre y cuando no lo hagas con violencia y no hay nadie que te impida hacerlo, la violencia evidentemente sobra, es que no la necesitas. Por lo tanto, si tú retiras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y les permites todo esto, por la vía de la despenalización, les acabas de abrir las puertas para que hagan lo que quieran. Exactamente es eso. Es decir, ahora, ¿cómo podemos tipificar la declaración de independencia del Parlamento catalán? Pues no existe delito. Ya, había un delito que lo tipificaba, pero ya no existe, salvo que se pongan a pegar a los guardias civiles o a los porteros. Si no hay violencia, Sánchez ha despenalizado todos estos comportamientos. Y esto tiene una segunda lectura. ¿Qué va a ocurrir con las sentencias ya dictadas? Bien, el Tribunal Supremo tendrá que ver si con los hechos probados de la sentencia del proceso se puede adaptar a esta nueva versión del delito 177 que quiere reformar Sánchez. ¿Qué es lo que exige este tipo? Violencia o intimidación. ¿Qué es lo que hizo el Tribunal Supremo para no aplicar la rebelión? Decir que violencia o intimidación que hubiera habido durante todo el proceso no tiene nada que ver con la declaración de independencia. Es decir, que estaban desgajados. ¿Qué tiene que hacer esta vez? Bien, si esa violencia que se declaró probada, acordaos de aquella letrada de la Administración de Justicia que resultó retenida por una manifestación, etcétera, ver si esos actos de violencia están conectados al nuevo delito, que es sobre la paz social o sobre el orden público. Bien, si en caso de que se diera esta conexión, yo veo que solamente los Jordis, que fueron los que organizaron aquella manifestación, podrían estar implicados en este caso, pero los demás, dado que no se les acusa de haber empleado violencia o intimidación, no tiene aplicación este nuevo tipo del Código Penal. Con lo cual, la situación de indefensión que tiene la gente que defiende el orden constitucional es máxima, José Luis. Bueno, es que ahora hemos llegado a una situación, vamos a ver, el Código Penal está, entre otras cosas, para proteger los derechos reconocidos en la Constitución. El artículo 2 habla de la unidad indivisible de España y los derechos de rebelión y sedición estaban pensados para defender ese bien jurídico que es la unidad de España. Al haber derogado el delito de sedición y al exigir solamente violencia, pues ese artículo, ese principio, ese derecho constitucional queda, bueno, que es un hecho, no es un derecho, es un hecho constitucional, que es la unidad de España, queda absolutamente desprotegido. Ahora cualquiera puede atentar contra la nación española siempre y cuando no emplee violencia o intimidación. A mí me recuerda mucho a la situación de Hitler con la Constitución de Weimar. Lo que hizo fue dejarla en vigor para reírse de ella, es decir, para que no se aplicara. Es la mayor humillación que puede tener un pueblo, tener una constitución y que sus gobernantes se rían de ella. O la misma situación que se dio con Stalin en la Constitución del 36. Dictó una constitución para reírse de ella, para no aplicarle, para que todo el mundo tuviera claro que ahí no se aplicaba el Estado de Derecho, se aplicaba la voluntad de quien gobierna. Y para ello basta conquistar
el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, que es lo que ha dicho Cándido Pompidou últimamente, que a él le pusieron como fiscal general del Estado para arreglar el problema de ETA y ahora le van a poner el presidente del Tribunal Supremo para arreglar el problema de Cataluña. Es decir, para ellos la ley es un estorbo para conseguir los fines políticos, concretamente mantenerse en el poder o llegar a él. José Luis, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues una explicación muy clarita de qué es lo que está ocurriendo, muy clarita. Y evidentemente habrá que poner pie en pared, habrá que pararle a este gobierno los pies y en ese sentido pues ya hay organizaciones convocando manifestaciones y concentraciones. Yo creo que el Partido Popular, hemos visto antes la reacción a través de Cuca Gamarra, se equivoca si piensa dejar pasar los meses hasta que Sánchez abandone la Moncloa en diciembre del año que viene, porque al ritmo que vamos va a hacer lo que sea legal y lo que sea ilegal para no abandonar la Moncloa a finales del año que viene. Yo creo que ya hemos traspasado todas las líneas rojas y que el Partido Popular tendrá que explicar a los españoles cómo les va a defender. Porque para hacer diagnósticos de uy, Sánchez está pavimentando el camino a los golpistas, como lo que hacía Cuca Gamarra, no, perdone usted, para hacer diagnósticos estoy yo, que soy periodista. Yo puedo aquí decir lo malo que es Sánchez. Usted está para decirnos qué va a hacer para impedir que Sánchez haga lo que hace. Vamos a escucharle a Feijóo, de hecho, lo que anticipaba, que decía, cuando yo sea presidente del gobierno devolveré a la situación previa el delito de sedición. Vamos a escucharlo. Solo no la habría tomado nunca, sino que además la voy a revertir si soy presidente del gobierno, porque ni Sánchez ni el independentismo pueden abaratar penalmente los ataques a la Constitución. Lo haré por respeto al orden constitucional, pero también como símbolo de lo que quiero para mi país, una España que no se doblega ante nadie. Fernando. Pero si es que antes lo he dicho, ¿no? Te has sentado directamente con los que han dado este golpe de Estado directamente a nuestro Código Penal y a nuestra Constitución española. Repito, estaba diciendo que las razones de utilidad pública eran dos. Uno, el arrepentimiento y la reparación económica que conllevaba, y otro, la aplicación de la Constitución de nuestro artículo 2 que iba en referente a la unidad nacional. Y tú te has sentado precisamente a pactar con el Consejo General del Poder Judicial, con Esteban González Pons, directamente con los que han dado este golpe de Estado directamente y ahora van a por el Tribunal Constitucional. Tú tendrías que reaccionar, tú tendrías que en este momento ya no decir que vas a derogar esa norma, sino intentar actuar para que esta persona no llegue a nuestro Tribunal Constitucional y no dé otro golpe de Estado directamente a lo que serían las estructuras jurídicas que ya soportan mínimamente lo que es la estructura judicial del Estado. Déjame que veamos las declaraciones de cómo lo anticipaba en el Congreso de los Diputados hace ya tiempo Cayetana Álvarez de Toledo. Y te doy ahora la palabra, Luis, porque dices, es que no se sabía. ¿Cómo que no se sabía? Se sabía perfectamente qué era lo que estaban fraguando. ¿Y qué estaban fraguando? Eliminar el delito de sedición. Cayetana lo explicaba así. Si alguien no estaba atento, en el Congreso de los Diputados era problema suyo. Escúchenla. Toda la nación se pregunta, completamente abochornada, por sus intenciones de reformar el Código Penal para rebajar el castigo a los delitos contra la democracia. En unas declaraciones recientes, usted dijo que el Tribunal Supremo les había mandado un mensaje. Es decir, usted señaló al Supremo como inductor de esa rebaja democrática. Yo quiero explicar hoy por qué van a reformar el Código Penal, que es un asunto importante. Ustedes quieren reformar el Código Penal para beneficiar a una persona concreta, a un hombre que confunde el diálogo con la claudicación ante el separatismo, a un hombre que se dice de izquierdas cuando promueve la más radical desigualdad, a un hombre que ha mostrado su desprecio absoluto por los constitucionalistas catalanes, héroes de la resistencia democrática, a un hombre que contrapone los votos a las leyes, como si pudiera haber democracia sin ley, y a un hombre que considera que la Constitución de 1978 está amortizada. Luis del Pino. Pues, por ejemplo, somos muchos los que echamos de menos en el PP una voz con semejante claridad. Yo lo siento mucho, señor Feijóo, me satisface, me llena de orgullo el pensar que usted va a llegar al poder y después va a revertir estos cambios,
El problema es que no sé dónde va a estar España para finales del año que viene. El problema es que no sé si va a poder usted llegar al poder. El problema es que el señor Sánchez está atacando a la democracia, a los españoles, a la nación, a la Constitución, hoy. Y usted, señor Feijóo, el Partido Popular, tiene la obligación de pararle los pies a Sánchez utilizando todos los mecanismos democráticos. Y todos los mecanismos democráticos son, pues por ejemplo, mociones de censura. ¿Va a presentar usted una moción de censura, señor Feijóo? No sé. ¿Qué tendría que hacer Sánchez para que usted presentara una moción de censura? ¿Salir con un Kalashnikov por la Gran Vía abatiendo viejecitos? No, pero sobre todo, Luis, fíjate, además hay otra cuestión ya, porque oye, cada partido que utilice la estrategia que sea, pero teniendo en cuenta las reglas del juego. Y aquí hay una regla del juego que es básica. Hace 2 semanas, 3 semanas estamos hablando de cómo se estaba negociando la entrega del Tribunal Constitucional. Pero ¿cómo se le puede entregar el Tribunal Constitucional a la gente que estaba fraguando la eliminación de la Constitución? Y lo estaban haciendo simultáneamente. La explicación del Partido Popular ha sido, lo preguntamos a Bolaños y Bolaños nos dijo que no era así. ¿En serio? O sea, pero todavía hay alguien en España que se fía de Sánchez Bolaños, Bolaños Sánchez. O sea, si te dicen que no, es evidente que es que sí. Punto 1, porque todos los indicios marcaban que era que sí. Punto 2, porque lo habíamos publicado. O sea, yo recuerdo haber publicado esta noticia en la etapa en la que estaba en OK Diario, creo que fue hace 1 año y medio, de cómo iba a quedar el delito de sedición. Y te lo comentaban la gente y los equipos jurídicos que estaban trabajando ya en ello desde el gobierno. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre que se aprobase una semana antes, en la de la negociación, 5 semanas después? No se puede negociar nada con gente que su proyecto es la destrucción de la unidad de España y la destrucción del orden constitucional. No se puede negociar nada. Y menos aún, negocien ustedes si quieren el bordillo de una acera, pero menos aún la entrega de un Tribunal Constitucional. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? No es un tribunal, no está en el orden jurisdiccional. Es el garante de los derechos constitucionales. ¿Cómo le vas a regalar el control del garante de los derechos constitucionales a alguien que considera que la Constitución es un felpudo para ser pisada en dirección de ida y de vuelta? ¿Cómo se lo vas a regalar? Entonces cada partido que elija la estrategia que quiera. Uno va más a llamar a la calle, otro va... Que sí, me parece de maravilla, mira, así sumamos más. Pero todos tienen que tener muy clara una cuestión. No se puede pactar nada con este Partido Socialista. Este Partido Socialista, la P y la S, es Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez ha vendido su continuidad en la Moncloa simplemente a cambio de una cuestión. Él, su propio interés, y está dispuesto a entregar lo que sea. Y Bildu y Esquerra han pedido toda la santa vida lo mismo. Toda la santa vida será la nuestra, la suya de santa tiene poco. ¿Y le piden? ¿Qué le piden? Los avances del separatismo. ¿Y qué más le piden? La puesta en la calle de los etarras. ¿Y qué más le piden? La ruptura con España. ¿Y qué más le piden? Pues medidas marxistas. ¿Eso es lo que se puede negociar? Eso no se puede negociar. Bueno, vamos a publicidad, volvemos y hablamos del logro. Vamos a darnos una buena noticia, el logro de Luis del Pino, que con la que ha montado, con un tuit que recupera Kasparov, ha conseguido que otra asociación, que también tiene un mérito tremendo, Polonia Castellanos, abogados cristianos, hayan interpuesto, hayan solicitado medidas cautelares, se les hayan concedido y nos hemos librado no de la intención, que ha quedado más que obvia, de este gobierno y de Correos de este gobierno. Es una empresa, pero es que funcionan a la par. Y es que era hacer apología de un régimen comunista, que es un régimen comunista que lleva detrás el aval de más de 100 millones de muertes. Bueno, pues gracias a determinados movimientos eso se ha parado, bendito sea Dios. Vamos a la publicidad, volvemos y lo contamos todo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hola, soy Daniel Lacalle. Os espero aquí, en Distrito TV, en el programa Economics, el próximo día 15 de noviembre a las 21 horas. No os lo perdáis. Vamos a pasar lista.
Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos.